¿Qué tal? Sean bienvenidos a un video técnico. En esta ocasión vamos a hablar del Cavalier, de la línea Cavalier a partir de los modelos 95. Vamos a empezar con este sistema, el modelo 95, y vamos a empezar por la ubicación de la computadora. La computadora la van a encontrar en la salpicadera delantera en el lado derecho. Es decir, van a tener que quitar la tolva de la salpicadera para tener acceso a la computadora. Parte del arnés que es muy importante que ustedes consideren, porque estamos hablando de un vehículo ya viejo, por decirlo así. Parte del arnés sale del motor, pasa por el frente de la fascia y va a llegar hasta la parte posterior de la salpicadera delantera del lado derecho. Para este modelo salió el motor 2.2 litros y en el modelo 95 la computadora tiene únicamente dos conectores, un conector C1 de 32 terminales color gris y un conector C2 de 32 terminales color azul. Vamos a ver las alimentaciones a la computadora. Para nosotros va a ser muy importante checar las alimentaciones, y con una lámpara de pruebas conectada a tierra, más bien no, vamos a empezar primero por las de tierra. Lámpara de pruebas conectada a corriente, voy a checar en C125, C123, C224 y C26. De todas maneras, toda esta información viene en su información técnica. Voy a checar todas las tierras. Ya que haya verificado las alimentaciones de tierra, voy a checar con lámpara de pruebas conectada a tierra, voy a checar que me llegue corriente de batería. Después voy a checar dos corrientes, una de ignición marcha y otra de ignición. Ambas las checo con lámpara de pruebas. Ya que tengo todas las alimentaciones, son necesarias para que el vehículo arranque. Ahora voy a checar, voy a supervisar las condiciones del sensor de giro del cigüeñal, el cual me doy cuenta que por las conexiones eléctricas que tiene, es un sensor de tipo efecto Hall positivo. Entonces lo que voy a hacer es, en la terminal B y en la terminal C, voy a checar que me llegue la alimentación al sensor, que son 12 volts. Si me llega esa alimentación al sensor, ahora lo que voy a checar es que el sensor produzca una señal cuadrada llamada 7X, y esa señal cuadrada, esa señal digital, la voy a comprobar con una lámpara de diodos, una punta lógica o un osciloscopio. Cualquier herramienta que me pueda diagnosticar y verificar una señal cuadrada. Ya que chequé las alimentaciones, ahora voy a checar mi módulo. El módulo tiene un conector de dos terminales, en donde me doy cuenta que en la terminal A me llega a tierra, y entonces con una lámpara de pruebas conectada a corriente verifico que me llegue esa alimentación. Después en la terminal B me va a llegar un cable de color rosa que es corriente de ignición, verifico ambos con lámparas de prueba, y ahora el módulo ya está energizado. ¿Qué necesito ahora? Necesito que llegue una señal de disparo por donde la computadora controle el avance de la chispa para activar a la bobina 1.4 y otra para activar a la bobina 2.3. Esas son señales digitales. Uno va a llegar en la terminal D y otro en la terminal E. Entonces, cada una de esas señales las voy a checar utilizando una lámpara de diodos. Puedo hacerlo desconectado o conectado del módulo. Ahí va a ser dependiendo de la situación que ustedes consideren apropiada. Entonces, lámpara de pruebas conectada a tierra, voy a dar marcha, y en la terminal D y E debo de recibir la señal para disparar a la bobina 1.4 y la señal para disparar a la bobina 2.3. Recuerden ustedes que es el hermanamiento y son las bobinas que voy a tener allí. Bueno, si yo ahora quisiera hacerle la prueba de banco a este módulo, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a energizar con corriente, voy a energizar con tierra, y una vez que ya haya energizado, pues ahora voy a activar, voy a simular la señal de disparo entre la terminal D y E. Eso lo voy a hacer con una lámpara de pruebas conectada a corriente, pero antes de excitar, recuerden ustedes que la situación es que ahora va a saltar la chispa. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, pues esta es una torreta, esta es otra torreta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo primero, un puente con un caimán, o con una lámpara de diodos, una punta aquí y una punta acá. Recuerden ustedes que debo darle un espacio para poder observar el arco eléctrico, para poder observar la chispa. Entonces,
¿Qué voy a hacer ahora? Voy a excitar en la terminal E y en la terminal D, que son las dos líneas que activan tanto a la bobina 1.4 como a la bobina 2.3. Bueno, se dan cuenta, este sistema está muy sencillito, muy simple. Así es todo el sistema. ¿Cuál fue el problema? Que únicamente salió un año en el modelo 95. ¿Qué pasó para el modelo 96? Hubo cambios. La computadora se localiza en la misma posición, atrás de la tolva de la salpicadera delantera en el lado derecho, pero la computadora cambia porque ahora la computadora va a tener 3 conectores. El C1 negro de 32 terminales, el C2 claro de 32 terminales y el C3 de color azul de 32 terminales. Es decir, un conector adicional. Y obviamente pues cambia todo. ¿Qué tengo que checar? Igual, con lámpara de pruebas conectada a corriente, checo todas las tierras. C317, C21, C223. Verifico la alimentación de corriente de batería en la C23. Después voy a checar las alimentaciones de ignición marcha, 2 más de ignición. Todo esto con la lámpara de pruebas. Recuerden ustedes que la lámpara de pruebas es la herramienta apropiada, ya que con eso podemos verificar que le llegue una buena corriente. Sobre todo para estos vehículos que ya por la edad, por el tiempo, ya tienen ciertas condiciones de sulfatación. Entonces, checo las alimentaciones. En la parte de abajo viene el sensor CMP. En realidad no nos va a afectar si no llegara a tener, más que por código de falla. Me voy al sensor de giro del cigüeñal. Sensor de giro del cigüeñal, sensor de tipo efecto Hall positivo, terminal B y C, verifico la alimentación, es un efecto Hall positivo y lleva alimentación de 12 volts. Ya que chequé la alimentación, ahora voy a checar la señal que produce el sensor, que es una señal 7X, es una señal digital, por lo tanto la verifico y la checo con una lámpara de diodos conectada a tierra, le doy marcha y aquí debe destellar. No se puede quedar prendida, no se puede quedar apagada al darle marcha, tiene que destellar, que significa que el sensor está enviando información. Ya que recibió la información del módulo, la computadora, ahora la computadora va a mandar la señal de control de avance de la chispa, tanto a la bobina 1.4 como a la bobina 2.3. ¿Qué tengo que haber checado para esto? Bueno, pues debimos haber checado la alimentación de tierra en la terminal A del módulo con una lámpara de pruebas conectada a corriente. Debimos haber checado la alimentación de corriente en la terminal B. Ya que hayamos checado las alimentaciones, ahora voy a checar que tanto en la terminal E como en la D me llegue una señal de disparo. Entonces esa señal la puedo checar con una lámpara de diodos conectada a tierra para la D y otra lámpara de diodos conectada a tierra para la F. ¿Qué debo de hacer? Voy a dar marcha y aquí tiene que destellar. Si destella, si me llega la señal. No destella, pues entonces quiere decir que la línea está o abierta, o en corto, o la computadora no manda la señal. Bueno, ese es el modelo 96, pero también para este modelo sale al mercado nacional de la línea Pontiac el Sunfire. ¿Qué sucede con este vehículo? Igual, la computadora se localiza en el mismo punto, en la parte posterior de la tolva de la salpicadera delantera al lado izquierdo, derecho, perdón, y tiene 3 conectores, igual que el sistema que acabamos de ver del motor 2.2 litros. ¿Qué tenemos que checar? Las alimentaciones. Tiene 4 tierras, entonces con lámpara de pruebas conectada a corriente voy a verificar que me llegue tierra en la C114, C317, C21, C223. Ya que haya checado eso, verifico las alimentaciones, en este caso ahora de corriente a batería, y ahora las alimentaciones de ignición. Ya que haya verificado las alimentaciones a la computadora, pues ahora voy a checar el módulo. ¿Cuál es la diferencia entre este módulo y el anterior? Bueno, la diferencia es que este módulo viene pegado a una cubierta, una tapa que va arriba de la tapa de punterías, y este trae 2 bobinas que vamos a decir vienen en otra configuración, en otra forma, para que se elimine el cable. Entonces trae, vamos a decir, que un circuito
por donde corre la señal de alto voltaje de los cilindros 1 y 4 y de los cilindros 2 y 3. Bueno, este módulo tiene un conector que es como este. Me doy cuenta que el módulo recibe una alimentación de tierra en la K y una alimentación de corriente en la L. Entonces, en la K es tierra, con una lámpara de pruebas conectada a corriente, verifico que me llegue tierra a la terminal K. Y ahora en la L voy a verificar que me llegue corriente de ignición con una lámpara de pruebas. Ya que haya verificado eso, el módulo está energizado. ¿Qué necesito ahora? El sensor de giro del cigüeñal es un captador de tipo magnético, es decir, me va a producir, me va a generar un voltaje y tiene una resistencia. ¿Este a dónde llega? Llega a la terminal F y llega a la terminal J. Entonces, entre F y J voy a checar, voy a quitar este conector, ya que chequé alimentaciones, voy a checar la resistencia del sensor. La resistencia del sensor es de 1000 más menos 300 ohms, es decir, de 700 a 1300 ohms. Ya que haya checado la resistencia, esto recuerden ustedes que es bajo por cualquier condición de temperatura, frío, tibio, caliente. Y ahí está contemplado el rango de operación. Después, ¿qué tengo que verificar? Que genere voltaje. Mínimo así, ya que digan es que la marcha está en malas condiciones, la batería está baja, mínimo 700 milivolts a 1.5 volts. Mínimo 700 milivolts hasta 1.5 volts, corriente alterna. Recuerden ustedes que es un sensor de tipo generador y produce voltaje de corriente alterna. Entonces, la condición que tengo ahorita es para cuando el vehículo no arranca. 700 milivolts a 1.5 volts. Si el vehículo arranca, evidentemente ese voltaje se va muy arriba. Bueno, ¿qué va a pasar? Fíjense bien lo que ocurre aquí. La señal del sensor llega, es una señal de corriente alterna, la señal que se produce aquí es una señal de corriente alterna y va a llegar al módulo en donde se amplifica y se digitaliza. Aquí vamos a encontrar que esta señal CKPH llega a un convertidor analógico digital y ahora va a salir, ojo, como una señal que se le va a llamar señal de referencia alta y su tierra que sería la señal de referencia baja. Esto no es otra cosa más que se convirtió en una señal cuadrada, en una señal digital que va a llegar a la computadora y con esta señal en el cable, ojo, casi toda la línea Chevrolet no cambia. Cable de color púrpura con blanco significa señal de referencia alta. Referencia alta. Con esta señal cuadrada que le llega a la computadora va a interpretar que el cigüeñal está en movimiento y calcula las RPM dependiendo del número de pulsos. Con esto va a activar inyectores. Con esto va a activar al relevador de bomba. Y con esto va a activar inyectores. Y en este caso sería chispa, ya tenía los inyectores. La chispa. En realidad va a controlar la chispa y el avance de la chispa. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a checar esta señal. ¿Cómo la voy a checar? Con una lámpara de diodos. Una apunta a la señal de referencia baja, o puede ser inclusive tierra, y otro a la señal de referencia alta, que es la que me interesa. Observen ustedes que esta señal es tan importante que para esos vehículos la llegaban a conectar al módulo de alarma. Es muy importante que si ustedes revisan un vehículo de este tipo, en la mayoría de los casos quiten el módulo de alarma, porque ya por la edad del vehículo empieza a presentar problemas intermitentes y de pronto el vehículo se apaga, de pronto el vehículo no arranca, de pronto inclusive se activa hasta el sistema inmovilizador. Y entonces lo que hay que hacer es de preferencia desconectarla y ponerle una alarma de mejor calidad.
Esta señal llega a la computadora en forma digital y aquí la computadora procesa la información y ahora lo que va a hacer es mandar la activación a través de dos líneas, que es el control de avance de la chispa. De aquí van a salir dos señales desfasadas que van a controlar la activación de dos transistores. Aquí observen ustedes lo siguiente, aquí va a ir conectada la bobina, en la terminal A es el borne positivo. Aquí voy a colocar una lámpara de pruebas entre A y B y voy a colocar otra lámpara de pruebas entre A y C. ¿Qué voy a hacer ahora? Si yo quiero checar la señal que sale de aquí, de la C332 hacia la computadora, de la computadora hacia el módulo, lo checo con una lámpara de diodos conectada a tierra para checar esta señal. Lo mismo si quiero checar la otra señal, bueno, pues ahora coloco la lámpara de diodos a la terminal B. Ahí va a llegar la señal. Ahora, si yo quiero simular esta señal, entonces puedo excitar con una lámpara de pruebas, ojo, conectada a corriente. Entonces, yo excito en la A y debe dispararme la bobina 1.4. Si yo excito en C, debo disparar la bobina 2.3. Entonces, esa sería la forma de poder checar este módulo, pues vamos a decir que completamente. Si ustedes ahora tienen el puro módulo y ahora ustedes necesitan checar parte de ese módulo, vamos a hacerlo en dos partes, en dos etapas. Ahí tengo la batería y tengo el módulo. ¿Qué voy a hacer? Voy a energizar. Le meto corriente, le meto tierra, está energizado el módulo. Prueba de banco. Quiero checar la señal CKP de referencia. ¿Qué voy a hacer entonces? Lámpara de diodos. Señal de referencia baja, una punta aquí. Señal de referencia alta, otra punta aquí. Y en la línea donde llega el sensor CKP alto, no el CKP bajo, ahí voy a excitar con una lámpara de pruebas a corriente para simularle la señal del sensor CKP. Aquí voy a excitar y cada que excite, aquí la lámpara debe destellar. ¿Qué quiere decir? Que estoy simulando la señal del sensor CKP y cada que excite, la lámpara de diodos destella, quiere decir que sale la señal de referencia alta. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la situación. Bueno, esa es una parte. Si ahora quiero checar la salida de los controladores, esa es una prueba. Si esa prueba no la pasa, el vehículo obviamente no arranca porque la computadora no recibe la señal de giro del cigüeñal. ¿Qué voy a hacer ahora? Igual, energizo el módulo, corriente y tierra. La corriente que entró aquí, ahora va a salir aquí. Y ahora le coloco una lámpara de pruebas aquí. Otra lámpara de pruebas entre A y C. Ahí coloqué dos lámparas de pruebas entre A y B y A y C. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a excitar en las terminales A para disparar A con C, es decir, aquí tiene que destellar, y luego voy a excitar en B y ahora debe destellar A con B porque estoy probando el controlador 2.3. Bueno, esa es la secuencia de pruebas que vamos a tener para este módulo. Recuerden ustedes, es para el modelo 96. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nada más la bobina, tengo una bobina, la conexión A es el borne positivo, entonces de A con B, de A con, perdón, aquí ya, A con B y A con C. Voy a checar mi devanado primario. Ustedes saben que debe ser de 0.5
a 1.5 ohms, 0.5 a 1.5 ohms. Y secundario, de torreta a torreta, 1.3, 1.4 y 2.3. Resistencia de 4 a 8 kilo ohms, resistencia de 4 a 8 kilo ohms, de torreta a torreta. Lo que es bien importante que chequen en estos sistemas es la tapa. La tapa porque hablábamos de la circulación del alto voltaje por líneas, por circuitos, y es muy importante que lo chequen porque en la mayoría de estos sistemas presentan problemas. Bueno, eso es todo para estos modelos. Gracias.